el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un working paper en el que hace una propuesta para que el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto sobre el consumo, sea progresivo. Fijaos de lo que estamos hablando, ¿eh? Porque el IVA es un impuesto claramente regresivo, quizás la única parte progresiva que puede tener es muy limitada, ahora vamos con ello, y podría llamar la atención mucho que sea el Fondo Monetario Internacional, un organismo bastante conservador, bastante de economía ortodoxa, quien haga un tipo de propuesta en este sentido, ¿no? De hacer el impuesto del IVA más justo, porque es bastante sinónimo, ¿eh? Que un impuesto sea progresivo con que sea justo. Pero siempre tengo que hacer una mención, ¿eh? Cuando se habla del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que siempre los metemos en el mismo saco con razón, hay que hacer una distinción entre la cúpula gobernante de estos organismos, que por supuesto tienen una ideología absolutamente de derechas y por supuesto que son ortodoxos en la economía, esa distinción entre ellos y los trabajadores, ¿vale? Los trabajadores del Fondo Monetario Internacional, oye, son cada uno de su padre y su madre, dentro de unos límites, evidentemente, y hay aportaciones teóricas muy chulas. Esto es un working paper, pues es unos funcionarios que tendrán tiempo, que tendrán ganas, que tendrán margen y flexibilidad para hacer este tipo de documentos, y a mí me ha gustado mucho. Yo he aprendido con este informe y en parte lo traigo aquí. Lo han votado también los miembros del canal de YouTube, a quienes agradezco su participación y apoyo, pero es que de verdad que me interesa tanto este tema porque no se ha hablado mucho, es bastante innovador y consiste básicamente en hacer una propuesta específica con su propio diseño tributario de este impuesto para que sea progresivo y además aunándolo con las nuevas tecnologías de la información. Así que nos encontramos con un campo poco explorado del que, como digo, no se ha hablado mucho y aquí tenéis pues una especie de primicia. Yo lo único que voy a hacer es traer este documento para que no tengáis por qué leerlo. Encima está en inglés, es bastante largo. Yo lo traigo aquí ya masticadito y digerido para que no haga falta que os leáis ese chorizo de documento, ¿no? Venga, vamos a ello. Aquí tenéis el nombre, está traducido, lo he traducido con inteligencia artificial para facilitar ahora la explicación y la interpretación, pero se llama diseño de un IVA progresivo, o sea que van aquí a las claras y no se andan con chiquitas, ¿eh? Firmado por Rita de la Feria y Arthur Swistak, no los conozco, ¿vale? Simplemente por mencionar la autoría. Y parten de una premisa que ya se conoce o al menos lo hemos comentado en algún momento, y es que, oye, el IVA es un impuesto regresivo, ¿eh? ¿Por qué? Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones, pero si tú tienes un tipo nominal el mismo, ¿no? Oye, vas a comprar, yo qué sé, comida, tiene un tipo impositivo, es el mismo para el rico que para el pobre, el que no tiene ningún tipo de ingreso. Entonces, claro, si tú luego miras cuánto se ha gastado cada persona en función de su renta, verás que le pasa mucha mayor factura a las personas que menos renta tienen, ¿no? Proporcionalmente pagan más los menos adinerados que los más adinerados, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la fórmula habitual para tratar de que el impuesto del consumo no sea tan regresivo? Es decir, que no sea tan injusto, que esté pagando, pues vuelvo a lo mismo, o sea, que la persona más rica de un país puede estar comprando un producto y va a pagar exactamente lo mismo que una persona sin ningún tipo de ingreso. Entonces, ¿eso es injusto? Se mire por donde se mire. ¿Cuál ha sido la tónica habitual para tratar de hacer el impuesto un poquito más justo? No una locura. Utilizar tipos impositivos que sean inferiores para productos que consideras que son consumidos sobre todo por gente con poca renta, ¿no? O con rentas medias. Pero claro, eso es muy difícil hacerlo, porque ¿cuáles son los productos que casi solo consumen las rentas bajas? Bueno, pues hay muy poquito. En economía se llama bienes inferiores y sería, bueno, por poner un ejemplo, quizás la comida basura, ¿no? Comida basura es algo muy barato por su calidad, que suele ser consumido sobre todo por rentas bajas y no tanto por rentas altas que se pueden permitir comida de mayor calidad, que es más cara, ¿no? Como digo, esos son muy pocos casos los que tenemos de bienes inferiores, así que la tónica habitual ha sido tirar siempre por alimentos y productos básicos. Tú pones el tipo impositivo bajo y, oye, es verdad que eso en la canasta de consumo de las rentas bajas supone un peso importante. ¿Cuál es el problema? Que los ricos, por irme al extremo, también consumen estos productos, también tienen que comer y tienen esos productos básicos. Entonces, oye, estás
haciendo el impuesto un poco más justo, pero a riesgo de estar ayudando también a los ricos, porque los ricos cuando vayan a comprar esos alimentos básicos o lo que sea, también van a recibir esa ayuda por parte del Estado que les ha bajado el tipo impositivo, ¿no? Entonces, esa es la crítica que presenta aquí este documento, que te empieza explicando muy bien, oye, el impuesto del IVA es regresivo, es injusto, y la forma que se han utilizado para hacerlo menos regresivo tiene muchos costes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los costes? Aquí tenéis algunos, más allá del que os he dicho. Bueno, el Fondo Monetario Internacional no se libra de su sesgo y su principal preocupación es que hay mucho dinero que se deja de recaudar, ¿no? Es decir, todos los ricos y toda la población en general, con capacidad económica que podría estar pagando más impuestos, pues en realidad no, se están beneficiando de ese tipo impositivo tan bajo. Entonces, oye, pues eso lo pone como un principal problema. Pero te habla de otros, por ejemplo, importantes problemas de cualificación, de pérdida de neutralidad, ¿vale? Porque estás afectando al sistema de valores, ya no es lo mismo comprar una cosa que otra, porque hay productos que tienen un impuesto más bajo, distorsiones de la competencia, claro, estás favoreciendo a algunos sectores, reduciendo el IVA frente a otros, oportunidades de planificación, elusión fiscal. Claro, si tú tienes un tipo impositivo diferente en un producto que en otro, yo puedo hacer aquí la maña que te engaña y el producto que tiene más IVA te lo vendo como el otro que tiene menos IVA, ¿no? Mayores costes administrativos, claro, no es lo mismo tener todos los productos al mismo tipo impositivo que hacer una distinción, tienes que publicarlo, tienes que configurarlo, gestionarlo, eso es coste, ¿no? Incluso de cumplimiento, ¿no? Pues hay gente que directamente hace fraude fiscal. En fin, un montón de problemas derivados de hacer una distinción en el tipo impositivo del IVA, ¿no? Entonces, en el propio documento podéis ver datos de Mozambique y de Sudáfrica. Son dos países, uno de renta baja como Mozambique, otro de renta media como Sudáfrica, para que esto se vea con datos. Y aquí podéis ver la línea roja en el gráfico. Para el caso de Mozambique, en esta ilustración que aquí os traigo, es el tipo efectivo del valor añadido. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es realmente cuánto paga sobre tu renta. Y aquí se está ordenando por deciles, ¿no? De izquierda a derecha estamos ordenando a la población, en el eje X, podéis ver, está ordenada la población de menor renta a mayor renta. Entonces, si veis, a medida que voy avanzando en el 10% de la población, ¿no? Cada 10%, un decil, cada vez es más rico ese decil, pues entonces paga más. ¿Por qué? Pues un poco por lo que estamos diciendo, ¿no? Los de menor renta consumen sobre todo en esos productos básicos que están bonificados. Entonces, cuando tú haces la media, la cuenta final, te sale que los ricos están pagando un poco más, ¿vale? Porque tampoco es una locura, ahí lo podéis ver, tampoco es una locura, un poco más en proporción, ¿vale? De todo lo que tiene. Pero no es mucho más, no es mucho más. Y bueno, el resto de líneas simplemente evidencia lo que yo os estoy contando, ¿no? Por ejemplo, en comida, que normalmente está bonificada, pues a medida que estás en los estratos más bajos de la población medida por renta, consumen más, una parte más importante de tu canasta básica. Fijaos que en el primer decil estamos hablando del 60, casi 70% que dedica de toda su renta esta gente a productos básicos. Entonces, claro, si casi todo tu dinero lo dedicas a comprar productos básicos y están bonificados, pues al final, oye, estoy pagando pocos impuestos. Pero fijaos luego los ricos que consumen, claro, muy poca parte de su renta va destinada a estos bienes y servicios que son básicos, pues luego pagas un poquito más. Pero no es ninguna locura, insisto, ahí podéis ver, el tipo efectivo es el de la derecha. Estaremos hablando de que en Mozambique pues ronda el 7%, ¿no? Las capas más bajas, y las capas más altas que rondan el 11%, o sea, no hay una diferencia abismal. Y aquí tenéis un poquito lo mismo, quizás hay diferencias un poco más notables porque es un país, como digo, de renta media, pero básicamente lo mismo. La gente, a medida que es más rica, gasta menos renta en productos básicos, y eso hace que acaben teniendo un tipo efectivo superior en el IVA. Porque hay un montón de bonificaciones, no solo está en España. Si estáis pensando en España, hay bonificaciones a los productos básicos, pero en todos los países del mundo hay deducciones de este tipo, ¿no? Entonces, aquí os sigo leyendo un poco para que veáis cómo evoluciona el documento. La regresividad del IVA no necesariamente disminuirá con la introducción de exclusiones de la base. Exclusiones son bonificaciones. Claro, no lo he dicho, pero no es solo bajar el tipo impositivo, que es lo básico, ¿no? El tipo reducido del 4%, súper reducido, sino también, oye, este producto directamente no tributa por IVA.
Por ejemplo, en España la educación privada y la sanidad privada, que ya me contaréis qué sentido tiene eso, pues no tributa por IVA, ¿no? Entonces, a eso es lo que está haciendo referencia, ¿no? La regresividad del IVA no necesariamente disminuirá con la introducción de exclusiones de la base, en esencia porque el consumo, incluso de artículos esenciales, corresponde abrumadoramente a los hogares con ingresos más altos. Y esto es importante, porque sí, oye, sobre el total que tienes de renta, si tú tienes poca renta, va a ser muy elevado ese porcentaje, ¿no? Tú ganas 1.000 euros, pues entonces buena parte vas a tener que dedicarla a consumo básico. Pero si tú ganas 1.000.000 de euros, por irme a un caso muy extremo, muy poquito va a ir a productos básicos. Porque los productos básicos son básicos y no los acumulan, no demasiado. Pero sí que consumen más. Entonces los ricos, el hecho de comprar en productos básicos, como tienen mayor renta y consumen más, aunque tengan solo un estómago, consumen más, al final, en términos absolutos, en términos monetarios, en euros, por ejemplo, se están beneficiando más, ¿vale? Esto es una crítica también que aquí os traigo con este gráfico. En este gráfico podemos ver que las barras azules es el subsidio que le está dando el Estado a todos estos deciles. Y fijaos que se está dando en términos absolutos muy poco a las rentas más bajas. Y en cambio a la renta más alta, al decil de la renta más alta, mucho más. ¿Por qué? Porque consumen mucho y cuando tú vas a ver cuántos deberían haber pagado estas capas altas, si el IVA hubiese estado ahí sin tocar, sería mucho dinero. Mucho más dinero que el que le estás perdonando a las capas bajas, ¿no? Yo creo que la crítica se entiende y es bastante ilustrativa y tiene mucho sentido, ¿eh? Aunque sí, porcentualmente viene mejor estas bonificaciones y estas exclusiones a las capas más bajas, no perdamos de vista que en euros se están beneficiando mucho más los más ricos, porque tienen mayor capacidad para comprar. Y fijaos, en España, esto vuelve a ser datos de Mozambique, no me sé exactamente la configuración tributaria, pero en España, si tú bonificas la sanidad privada y la educación privada, ¿quiénes se benefician sobre todo ahí? Evidentemente los que tienen capacidad económica, así que es una ayuda orientada prácticamente a las personas que tienen más renta, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como os decía, esto es un poco más lo mismo, ¿vale? Que os he comentado, no hay nada nuevo, solamente utilizar los datos que yo os decía. En Mozambique, más del 35% de los ingresos potenciales del IVA, lo que podrías estar recaudando, se pierden debido a diversas degradaciones del IVA. El 35%, eso es mucha recaudación, ¿vale? Y que provendría, de los más adinerados. O sea, que tampoco esto tiene por qué ser una preocupación con lo que ocurre al Fondo Monetario Internacional, que están diciendo, oye, que aquí hay mucho dinero que se nos está escapando, que podríamos recaudar. A mí, ya sabéis que a mí eso no me preocupa tanto, a mí me preocupa el hecho de la progresividad. Luego lo vamos a ver, estás perdonando dinero a los ricos. Básicamente, esto es injusto. Es verdad que para tratar de ayudar a los de abajo, pero no pierdas de vista que estás ayudando a todos y salen muy bien parados los ricos, ¿no? Y como decía, la mayor parte se acumula en los deciles superiores. El decil superior recibe más del 26% que los 4 inferiores, 22%. En Sudáfrica, una proporción aún mayor del subsidio del IVA beneficia a los ricos. El decil superior recibe el 44% del total. Toma ya, ¿eh? Más que los 7 deciles inferiores. Es decir, estáis viendo, ¿no? El 10% más rico de Sudáfrica se beneficia, en términos absolutos, exactamente o casi lo mismo que los 7 deciles inferiores, que el 70% más pobre de la población, ¿eh? Entonces, claro, y esto ocurre también en países desarrollados, seguramente en otra intensidad, pero esto también ocurre en esos países, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta del Fondo Monetario Internacional? Para hacer progresivo el IVA, pero sin necesidad de estar dándole esa ayuda a los ricos, ¿no? Pues fijaos, primero nos presentan el enfoque moderno, que ya fue utilizado en 1980 por Nueva Zelanda y que básicamente consiste en lo siguiente. Lo voy a leer, pero es muy fácil de entender, ¿no? La década de 1980 se implementó en Nueva Zelanda un enfoque alternativo para abordar la regresividad del IVA, bajo lo que se conoció como el enfoque del IVA moderno. La regresividad no se aborda a través de la base o tasas, como se hace habitualmente, lo que hemos hablado, sino a través del lado del gasto, es decir, con transferencias de asistencia social a los hogares de menores ingresos. En el centro de este enfoque estaba la idea de que la regresividad se aborda mejor fuera del sistema del IVA, ya sea a través de impuestos progresivos sobre la renta, basándose en la combinación de impuestos, o mediante transferencias de asistencia social.
dependiendo de la combinación de finanzas públicas. Cuando van acompañados de transferencia de bienestar, impuestos al consumo de tasa única y de base amplia, no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce la desigualdad. Fijaos lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el enfoque moderno? Oye, el IVA es un impuesto injusto, así que lo voy a tratar de hacer justo teniendo en cuenta todo el sistema tributario, o al menos teniendo en cuenta más impuestos. Ahora pongo el IRPF y le doy una ayuda a los de abajo, o le pongo un impuesto más elevado a los de arriba. Entonces estoy tratando de compensar la parte injusta del IVA, o dando ayudas de gasto, ¿vale? No necesariamente con un impuesto. Oye, yo te voy a dar una ayuda a ti, a los de abajo, porque sois los que peor salís parados de esta situación del IVA, ¿no? Entonces, como veis, es un enfoque moderno, más holístico, también más difícil de gestionar, porque claro, no estás hablando de un solo impuesto, sino que te estás metiendo con otros impuestos y con el sistema fiscal en su totalidad, ¿no? Y hay muchos países que hacen esto, pero como digo, es complejo porque, oye, hasta qué punto te pasas o no llegas, y sobre todo luego aparece un nuevo gobierno y te cambia esto que hayas intentado compensar a través del IRPF o de alguna ayuda, y entonces es más débil, es más vulnerable a cualquier tipo de cambio de un nuevo gobierno, ¿no? Así que el Fondo Monetario Internacional resuelven y concluyen con lo siguiente. Hay una nueva vía que no se ha hecho todavía, que consiste en que esta forma de compensar la regresividad del IVA no se haga fuera del impuesto, sino que se haga dentro del impuesto, el mismo IVA. Entonces un sistema sólido, completo, que por sí solo con esta figura tributaria resuelve los problemas de los que habíamos hablado, sin necesidad de que tenga que venir otro impuesto, sin necesidad de que tenga que venir otro gasto público, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica fundamental? Son tres, hay tres elementos centrales. 1. Imposición plena de todo el consumo a un tipo único de IVA, por lo que no merecen exenciones ni tipo reducido. Es decir, todos los productos gravados por IVA. Todos, ni uno. Y no se pueden hacer distinciones de tipo impositivo. Es decir, los productos básicos también con el mismo IVA para todo el mundo, que obviamente será más alto, ¿no? En España sería el 21% para todos, incluyendo educación y sanidad privada, que están exentas, ¿no? Segundo elemento. Por cierto, esto solo suena fatal, claro, si nos lo cuentan así, dice, uy, no me gusta, pero cuidado porque esto, como digo, hay que entenderlo en su forma integrada, ¿no? Es un sistema. Segundo elemento, pago de un subsidio de compensación del IVA. Esto ya no suena mejor, ¿no? Vale, sí, el IVA es injusto, estás pagando muchísimo por productos básicos, pero cuidado que te van a compensar. Vamos a ver cómo te compensa. Y tercero, un mecanismo digital que permite el pago de ese subsidio en tiempo real al momento de la compra. Y esta es la clave, esta es la novedad, esta es la innovación de estos autores que dicen, oye, en algunos países, ponen de ejemplo a Portugal y ponen de ejemplo a Rusia, utilizan las nuevas tecnologías de la información para conocer los datos fiscales de aquella persona que va a comprar. Oye, estoy viendo porque tú has dado permiso, por supuesto, sobre todo en el caso de Portugal, has dado permiso, porque tienes incentivo a dar permiso para que las autoridades fiscales sepan cuál es más o menos tu renta. Entonces, cuando tú vas a comprar con tu tarjeta de crédito, el propio sistema automáticamente te hace una subvención, una deducción, perdón, te está reduciendo la cantidad de IVA que tienes que pagar. El IVA podría ser, según esta configuración, del 21%. Pero en el momento que vas a hacer la compra, si todo está digitalizado, todo está controlado, porque en parte tú has dado permiso porque te conviene, entonces te hacen el descuento en el mismo momento de la compra. Y esto hoy día con las nuevas tecnologías se puede hacer. Hay mucha gente que esto le parecerá muy invasivo, pero insisto, si esto se hace voluntario, tiene lógica, porque la gente con menos renta puede decir, sí, toma mis datos fiscales y lo que voy a hacer es ahorrarme muchísimo dinero. Y siempre que sea un uso, bueno, pues democrático, transparente, en el que no se utilicen los datos fiscales para otra cosa, esto estaría muy bien, porque automáticamente estás dando la ayuda. Fijaos, no estás esperando un tiempo a darle un ingreso mínimo vital o cualquier ayuda de cualquier tipo, que tarda tiempo, puede haber problemas, puede haber errores administrativos. No, esto es automático. Tú compras y en ese momento a ti, porque se sabe que tú lo necesitas por tus datos fiscales, que los has dado, se cruza la base de datos y tienes esa ayuda. Y fijaos, esto en el siglo XX pues probablemente no se podría hacer, pero en el siglo XXI con las nuevas tecnologías que tenemos, sí. Y la verdad es que a mí esto me cautiva.
Esto me seduce, me gusta cómo suena. De hecho, hay muchos debates en torno a la renta básica universal que funcionan de forma parecida. Oye, no, que esto directamente tú tienes asegurado 650 euros, bueno, ahora ha subido, ¿no? Casi 1.000 euros, y en el momento en el que hagas la declaración de la renta, pues ya se te devolverá. Todo el mundo recibe esa renta básica universal, pero luego se te quita la parte correspondiente si no la necesitas. Es muy parecido, es algo que se defiende desde postulados de izquierda, al menos para la renta básica universal. Aquí estamos hablando de hablar directamente de la imposición del IVA. Muy interesante, muy sugerente como poco, ¿no? Y aquí os traigo las 3 posibles formas de compensar. Y os voy a explicar el gráfico, que es muy sencillito, aunque a primera vista dices, ¿esto qué es? ¿Cuántas líneas? ¿No? Pues fijaos. Lo primero es que la línea negra, de nuevo, está ordenada a la población, de nuevo esto es Mozambique, está ordenada a la población de menor renta a mayor renta, de izquierda a derecha. Tenemos que en Mozambique la línea negra, esa ahí que son de rayas, sería lo que se pagaría por IVA, ya que todo el mundo tiene el mismo tipo impositivo, ¿vale? Entonces hay una cuestión regresiva que sería, oye, los pobres pagarían más proporción de su renta, porque al fin y al cabo no tienen tanta renta, ¿no? Básicamente, y no dedican su renta a otras cosas, ¿no? Dedican sobre todo más a consumir. Pero cuidado, porque eso es lo que ocurriría si no se le compensara. Si fuese el 21% del IVA, por ejemplo, para todo el mundo. Entonces, fijaos que la línea punteada, o sí, unos puntitos que están más abajo, sería el actual IVA, que se paga menos, Pero cuidado, porque la propuesta que hacen es, bueno, son 3 propuestas y las 3 están por debajo, al menos en las rentas bajas. Fijaos, la primera propuesta que hay es la de hacer un umbral. A partir de este umbral, tú te vas a beneficiar y tú no. Ahí lo tenéis, sería a partir del sexto decil, ¿no? Si tú eres del 60% más pobre de la población, no pagas IVA, ¿vale? El 60% más pobre no paga IVA. Se te hace este ajuste automático cuando vayas a comprar y ya está. Siempre tienes que comprar, claro, bueno, no hace falta comprar en efectivo, ahora que lo pienso, pero bueno, si lo haces a través de tarjeta de crédito sería todavía muchísimo más fácil, ¿no? Y eso sí, ahí que podéis ver, luego, pues el resto sí que pagaría pues lo que debería ser. Estamos hablando del 40% más rico. Pero eso es una propuesta. Hay otra, por ejemplo, la de lo naranja. Lo naranja sería dar un subsidio universal, que es prácticamente lo mismo de la renta básica universal, que es decir, oye, te voy a dar una cantidad de dinero que te va a compensar, vas a pagar del sexto decil para abajo, es decir, el 60% más pobre de la población no paga nada de IVA, y luego, oye, al resto le voy a ir dando una ayuda, pero no demasiada, para que siga pagando IVA. Y por último tendríamos el impuesto negativo sobre el IVA, que por cierto se le achaca a Milton Friedman esta propuesta, un supuesto liberal, pero luego fijaos que la propuesta que hacía era con ingresos públicos, y ahí lo tenéis. No solo la gente con menos renta no va a pagar el IVA, sino que se le va a dar dinero. Va a ir a comprar y se le va a dar dinero. Fijaos lo que estamos hablando, es darle un subsidio. Y ahí lo tenéis, hasta el quinto decil, o sea, el 50% más pobre acabaría recibiendo dinero. Cuando va a consumir, no solo no paga impuestos, sino que encima se le da una buena parte. Sobre todo el primer decil, que sería un 30%, ¿no? Un 30% exacto de su ingreso, lo que se le daría un subsidio. Por supuesto, esto es mucho más atractivo y mucho más progresivo, ¿no? Lo mismo con Sudáfrica, no hace falta que me detenga en ello. Este es el gráfico que yo quiero que veáis, que es a mí lo que me interesa. Yo no estoy preocupado por la recaudación de IVA, pero sí estoy preocupado por los efectos e impactos en la desigualdad. Y esto se puede ver con el coeficiente de Gini, ¿vale? O de Gini, depende de cómo lo queramos ver. Y fijaos, Mozambique, el actual IVA es un poco progresivo, reduce un poco la desigualdad, que sería la barra naranja que veis ahí. Un poquito, nada, muy poquito, ¿vale? En cambio, si tú ahora aplicas un impuesto del IVA con el tipo impositivo a todo el mundo, entonces hablaríamos de que aumenta bastante, mucho la desigualdad, pero si tú le añades una compensación, que sería con ese umbral que os digo, mejora la desigualdad, la reduce más de lo que ocurriría actualmente, pero ya si das el subsidio universal, ya la reduce muchísimo, estamos hablando de más de un punto de Gini, que es mucho, y si ya das ese impuesto negativo, ¿vale? Pues entonces 1,5 puntos, que reduce la desigualdad. O sea, es una muy buena noticia si esto se cumpliera efectivamente, porque sería mucho más progresivo, y esto es un estudio, insisto, del Fondo Monetario Internacional. Nadie pensará que ha habido aquí algún tipo de sesgo ideológico en contra, porque en todo caso sería inversamente, ¿no? Y lo mismo con el caso de Sudáfrica, ¿no? Así que terminan hablando de algunas ventajas. Yo ya la he comentado un poco por encima, pero os la leo,
Alguna ventaja por aquí, en términos de flujo de caja, la disparidad temporal entre el momento en el que se paga el IVA y el momento en el que se recibe la transferencia de bienestar genera costos de flujo de caja, un poco lo que os he comentado, ¿no? Si no fuese automáticamente habría un problema porque en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, no te beneficias de la subvención, en fin, pues eso resuelto. Y luego hay otra ventaja importante que dice, el uso de tecnología en tiempo real reduce la posibilidad de estigma social y los costos psíquicos asociados con recibir asistencia social. No leo más porque ya entendéis cuál es la idea. Si hoy día necesitas demostrar que eres pobre para recibir un subsidio, claro, eso tiene un estigma. Porque a lo mejor tienes un monedero especial, una tarjeta bancaria especial, pero si esto se te integra dentro del propio pago del IVA y la gente no tiene ni idea de si tú estás recibiendo la subvención, ahí no puede haber estigma social. No puede haber ningún tipo de señalamiento social de tú eres pobre y estás recibiendo una ayuda. No, la gente no se entera. Solo se enteran las autoridades fiscales que en teoría trabajan con datos, números monetarios y no con datos personales, ¿no? Así que no sé, ¿qué os parece? Con esto lo dejo. Ya os digo que a mí me ha resultado sugerente, al menos interesante, sobre todo innovador, y sé que tiene muchas lecturas y habrá gente que no lo vea bien, pero a mí, como digo, me ha cautivado. ¿Qué os parece a vosotros? Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.